Conexiones. Para indicar una soldadura en todo el contorno, se dibuja un círculo en el quiebre de la línea de soldadura. En el caso de soldaduras de penetración completa, el símbolo también indica el tipo de preparación de las placas a conectar, si hay una separación requerida y si se debe poner placas de rebalse por el lado opuesto. Finalmente, en el caso de soldaduras de tapón o ranura, se indican las características de la perforación a llenar y si se deben llenar completamente o solo hasta una cierta altura. Desde el punto de vista que ocupa el soldador respecto a la junta, durante la colocación de las soldaduras, la soldadura puede ser, en orden de menor a mayor dificultad, plana, horizontal, vertical o sobre cabeza. En la soldadura plana, el metal de aportación se deposita desde el lado superior de la junta y la cara visible de la soldadura es aproximadamente horizontal. En la soldadura horizontal, el metal de aportación se coloca sobre una superficie horizontal y contra otra vertical. En una soldadura de filete de lados iguales, la inclinación de la cara exterior es de 45 grados y en una soldadura de penetración, su eje es una recta horizontal y la cara exterior ocupa un plano vertical. En la soldadura vertical, el eje de la soldadura es una recta vertical. Finalmente, en la soldadura sobre cabeza, el metal de aportación se coloca desde la parte inferior de la junta. Se recomienda que la mayor parte de las soldaduras, tanto de taller como de campo, se efectúen en posición plana y que se reduzcan a un mínimo, o se eliminen, si es posible, las soldaduras sobre cabeza. En la determinación de la resistencia de las soldaduras, es necesario estimar correctamente el valor del área efectiva de soldadura. Se indican algunos ejemplos del valor de la garganta efectiva TE para el caso de soldaduras de penetración. En el caso de soldaduras de filete, la garganta efectiva es la menor distancia del vértice de la soldadura al lado opuesto. El tamaño nominal de la soldadura, W, está limitado como se indica en la figura. Para espesores mayores de 1/4 de pulgada, el uso del ancho total de la placa a conectar podría enmascarar el vaciamiento de parte del material base, por lo que se estipula una separación mínima entre el final de la soldadura y la arista de la placa conectada. En el caso de soldaduras de tapón, el área efectiva es simplemente el área transversal de la perforación para el tapón. La resistencia de la unión en el caso de conexiones soldadas puede estar dada por la resistencia del material base o de la soldadura. En el caso del material base, FBM es la tensión que define la resistencia del material y ABM es el área resistente. En el caso de la soldadura, FW es la tensión que define la resistencia de la soldadura y AW es el área efectiva de soldadura que está resistiendo la fuerza. En el caso de soldaduras de penetración, el área resistente es la misma para el metal base y la soldadura, y solo cambia la tensión que define la capacidad, la tensión de fluencia en el caso del material y la tensión última de corte en el caso de la soldadura. Si la soldadura de penetración debe resistir corte, la resistencia nominal es la misma, pero se exige un mayor nivel de confiabilidad al usar factores de reducción de la resistencia más pequeños o factores de seguridad mayores. Las soldaduras de filete, así como las de tapón, resisten las cargas exclusivamente por cortante en el área efectiva. En las ecuaciones, FEXX es la resistencia última del electrodo. En el caso de grupos de líneas paralelas de soldadura, la norma AISC permite tomar ventaja del aumento de la capacidad de la soldadura con el ángulo que forma la línea de soldadura con la carga aplicada,
Este aumento se ilustra en la figura de la derecha.